Bueno, el tema de hoy día es motores Symotix NEMA. Primer punto, nosotros manejamos líneas de portafolio, ¿correcto? En este caso manejamos lo que son motores eléctricos. Para lo que son los motores, la línea se llama Symotix. Ese es el nombre que Siemens pone para los motores eléctricos. Y Siemens es una empresa transnacional alemana, pero tiene varias fábricas en el mundo, ¿no? Y también obviamente tenemos una fábrica que va orientada al segmento de minería, que en este caso tenemos los motores fabricados en México y en Estados Unidos. Por eso que nosotros manejamos pues un portafolio también para motores NEMA. Esto es lo que vamos a hablar hoy día, un poco de conceptos teóricos, las partes mecánicas de un motor. De hecho, también hay diferencias con los motores IEC, el tema de eficiencias en los motores eléctricos, cuáles son las diferencias principales de un motor NEMA y un motor IEC en el mercado, el portafolio que maneja motores, nuestro portafolio de motores NEMA que manejamos nosotros en el mercado, una guía de selección y después también quisiera comentarles rápidamente el siguiente paso en motores, ¿no? En lo que es ya el mundo digitalización de los motores. Entonces, comenzamos, vamos con el tema del mercado. Bueno, como ustedes saben, Siemens es una empresa de origen alemán. Tiene, digamos, en el mundo 4 fábricas de motores. Tenemos fábrica en Alemania, obviamente, en Europa. Tenemos fábrica también en Asia para motores de distribución. Y también tenemos fábrica en Norteamérica, en 2 ciudades. Tenemos fábrica en Guadalajara y también tenemos fábrica en Estados Unidos para motores NEMA en media tensión. En nuestro caso particular tenemos los NEMA, que se ve acá, es muy orientado justamente a un segmento especial, específico en Perú, ¿no? En Perú, por lo general, el segmento que más acoge este tipo de normativa es la minería. Minería y el tema de oil and gas, ¿no? Lo que son petroleras, que por lo general tienen un estándar de motores NEMA, ¿correcto? Bueno, en tema de normativa NEMA, la norma que rige actualmente es la MG-2016. Es una normativa NEMA que básicamente está orientado para máquinas de rotación. ¿Y cuáles son? Los motores eléctricos y los generadores, ¿no? Es una norma que se hizo en Estados Unidos y básicamente va orientado a lo que son los aspectos eléctricos de operación y dimensionamiento. Entonces entran a la norma, van a ver está dividido por 4 capítulos, ¿no? Van a ver las especificaciones técnicas del producto, las dimensiones y la parte de performance de la máquina, ¿correcto? Ok. También hay otra norma, digamos, que regula ya motores de alta eficiencia, que son los motores IEEE 841-2001. Esta norma básicamente se usa para aplicaciones, digamos, más robustas, más específicas. Cuando se sacó esta normativa, se hizo más orientado a la industria química, minería, principalmente. En Perú, lo que más se usa es para minería, pero para gran y mediana minería, ¿no? Es donde realmente bueno, requieren los clientes motores NEMA IEEE 841, que son básicamente algunas especificaciones especiales que tiene el motor, ¿no? Más adelante vamos a hablar, pero es una norma, digamos, orientado, en nuestro caso en Perú, para segmento de gran minería y mediana minería. Y con estos requisitos, el motor, bueno, viene con algunas características especiales, como el grado de protección, como el tipo de sello que usa el equipo, el nivel de vibración, etcétera. ¿Correcto? Otro punto importante son las curvas de torque del motor, ¿no? Ustedes saben pues que cada motor tiene una curva de torque específica, ¿no? La curva de torque es cómo se comporta el torque en su régimen de operación de velocidad, ¿no? Los motores que Siemens maneja para, digamos, para equipos de venta estándar son los tipo NEMA B, que es la curva que está en color verde en este caso, ¿no? Que arranca
con 1.5 el torque nominal, ¿correcto? Rompe la inercia, después hay un torque mínimo, llega hasta el brake torque, o sea que es el torque máximo del equipo, que llega hasta dos veces el nominal, y después trabaja a una frecuencia, a una velocidad asincrónica, a un torque nominal de 1%. Pero también hay otros tipos de curva, por ejemplo el NEMA C. Y el NEMA C, si se dan cuenta, tiene un torque superior al NEMA B, torque de arranque de 2 veces, ¿no? Y incluso hay un NEMA D, que tiene un torque hasta casi 2.8 veces al arranque, pero después va decayendo el torque, ¿no? Estos tipos de curva, Siemens también los tiene, tanto el NEMA C como el NEMA D, pero ya son bajo pedido. Y básicamente son para unas aplicaciones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, estas industrias de petróleo, donde tienes un sistema de bombeo de extracción de crudo, por ejemplo, en ese caso usan un NEMA D. Pero ahora con el uso de variador de velocidad, ¿no? La ventaja es que ahora los variadores de velocidad tienen la propiedad de que la curva de torque digamos, se puede prolongar en todo rango de operación. O sea, tú con el variador de velocidad tú puedes tener un torque máximo hasta 2 veces por un rango de operación. Entonces, por lo general lo que algunos hacen es que si quieren, por ejemplo, un EMA D, simplemente van a una talla superior del equipo, ¿no? Y la arrancan con variador de velocidad y puedes tener una curva de torque bien alta. Eso es, digamos, más económico porque a veces los NEMA D son tan especiales que los precios son relativamente altos. Entonces, un NEMA D y con un variador de velocidad, que sabemos que el variador de velocidad tiene la capacidad de mantener el torque constante en todo su rango de operación, logramos este torque de exceso. ¿Ya? Bueno, eh, acá están las famosas curvas dependiendo de la aplicación. Hay varios tipos de aplicaciones, las que llamamos lo que son la de torque constante y la de torque variable. La de torque constante, como su nombre dice, es constante durante el rango de operación, o sea, desde que arranca el equipo hasta su velocidad nominal, tiene este comportamiento constante. Y las torque variable tiene un comportamiento variable en función o sea, el torque es variable en función de la velocidad. Tienen este comportamiento, ¿no? Como ven acá, que esto forma tipo parabólico. Esta curva de torque constante es, digamos, el más sencillo de seleccionar y también de mencionar. El más complejo son los torque variable, porque si bien es cierto que al arranque te exigen un bajo torque para romper inercia, pero el problema radica a altas velocidades, ¿no? Por ejemplo, en este punto vemos que la velocidad incluso puede superar la nominal del motor a altas velocidades. Es por eso que en algunas aplicaciones, por ejemplo en los ventiladores, a mí me ha pasado, que dicen, oye, mira, quisiera que el motor de mi ventilador llevarlo hasta 80 hercios, porque requiero más flujo en un sistema tal. Entonces, si es que ustedes llevan un ventilador hasta 80 hercios, lo que va a pasar es que el torque de la aplicación va a ser mucho más, ¿no? Ven acá, forma parabólica. Entonces, ustedes tienen que ver que a 80 hercios el motor debe tener un torque mayor que la aplicación. Siempre lo que se recomienda es que el torque del motor, que está acá en color negro, tiene que ser superior que el torque de la aplicación. Porque si no es superior al torque de la aplicación, simplemente va a haber una sobrecorriente, el equipo se va a atascar y por ende el equipo se te puede quemar. Entonces, la recomendación siempre es que el torque del motor, la curva de torque del motor, esté siempre superior que la curva de torque de la aplicación. Principal cuidado para máquinas de torque variable a altas velocidades. ¿Correcto? Otro punto importante es el factor de servicio. Los motores NEMA son por lo general máquinas de alto performance y también son muy robustos. Por lo general, pues los fabricantes aseguran un factor de servicio de 1.15. Es casi siempre la mayoría. ¿Y eso cómo lo logras? ¿Cómo consigues que el factor de servicio sea 1.15?
es básicamente usando el tipo de aislamiento. Primero, el factor de servicio es la sobrecapacidad de potencia que el motor puede tener en su rango de operación en condiciones nominales. O sea, por ejemplo, si un motor es de 100 HP y tú ves que en la placa dice 1.15 de factor de servicio, te está diciendo indirectamente el fabricante que, que este motor está en la capacidad de soportar hasta 115 HP. No tiene un 15% adicional de potencia el motor. Ahora, todo eso, ese 15% lo trabaja siempre a valores nominales. O sea, tiene que trabajar a frecuencia nominal, a tensión nominal, corriente nominal. Si todo eso se cumple, el equipo tiene un factor de servicio de 1.15. Ahora, ¿cómo lo logra? Es usando básicamente el aislamiento. Los motores nuestros usan un aislamiento clase F como estándar, pero está diseñado en función de clase B. Entonces, esta diferencia de casi 25 grados centígrados de capacidad hace que el equipo esté preparado en una curva térmica superior. Es por eso que él te puede dar una sobrevelocidad superior. La pregunta sería, Cristian, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, uso un clase H? Que también Siemens lo tiene, pero ya es bajo pedido. Lo que hace clase H tiene un incremento de temperatura hasta 180 grados centígrados y con eso el factor 6 ya crece hasta 1.25 o 1.2. Entonces es importante saber, es por el tema de la clase de aislamiento y también a tener en cuenta, señores, que este factor 6 solo se considera en condiciones nominales, más no, por ejemplo, si usarías un variador de velocidad, ya no, porque justamente el variador de velocidad hace que estos parámetros cambien. Tú con el RAID cambias la frecuencia, cambias la tensión, cambias esas variables y por eso que el factor 6 ya no es 1, 1.15, no ya es 1. Entonces eso tener en cuenta. Solamente se considera en condiciones nominales. Esto es la gráfica, la curva térmica de los aislamientos respecto a la vida útil. Es muy importante que el motor tenga una temperatura adecuada en su aislamiento. ¿Por qué? Porque esto repercute en función de su vida útil, ¿no? Si el aislamiento del motor trabaja a una temperatura adecuada, tu motor te va a durar por un buen tiempo. Pero si tu aislamiento trabaja por una sobretemperatura de tu motor, por ende, tu motor se te va a quemar digamos, con menor tiempo, ¿no? Entonces, acá lo que te está mostrando es las curvas, por ejemplo, en el caso de un clase F, que es esta curva que está acá, ver cómo se comporta la temperatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en clase F, esta curva que está acá, si garantizamos que el motor trabaja a una temperatura de 120 grados centígrados, eso quiere decir que nuestro motor te va a durar mínimo 250.000 horas. Ahora, ¿qué pasa si trabajamos más o menos a 150 grados centígrados, que es este punto? Miren, de 250.000 horas baja a 30.000 horas. Entonces, con eso podemos decir, si reducimos 10 grados centígrados de temperatura de aislamiento, estamos incrementando la vida útil a casi al doble. Pero si aumentamos 10% de la temperatura del bobinado, estamos reduciendo la vida útil a la mitad. Entonces es muy importante la temperatura del aislamiento o del bobinado del motor. ¿Correcto? Es por eso que algunos, por ejemplo, le ponen sensores de temperatura, ¿no? En los motores, famosos PT100, que te van sensando la temperatura y tú vas tomando acciones correctivas si se presenta el caso. Ok, otro punto importante es el uso de convertidor de frecuencia, ¿no? Ahora sabemos pues que muchos de los motores eléctricos se arrancan con variador de frecuencia, ¿correcto? ¿Por qué? Porque, bueno, a veces se requiere un torque de arranque alto, con un consumo de corriente bajo. También requieres variar la velocidad del motor o requieres variar producción. Entonces, en ese escenario lo que tienes es un variador de frecuencia. Justamente hace eso, ¿no? Y el variador de velocidad es un equipo electrónico.
Es un equipo electrónico que internamente tiene componentes electrónicos como IGBTs, condensadores y diodos. Que lo que hace es que recibe tensión alterna, el variador, y la convierte internamente hacia motor en tensión y frecuencia controlada. ¿Y cómo hace eso? Básicamente en la parte inversora, que está acá, que son hechos de IGBTs por lo general, casi siempre, simplemente switchan a altas velocidades, ¿no? Al switchar a altas velocidades, hablamos de 4 kilohercios, él te va generando una onda tipo PWM, que está acá. Es una onda tipo cuadrática. Y con esta tipo de onda cuadrática, regulando el ancho del pulso, tú puedes controlar primero la frecuencia del equipo, hacia el motor, controlas la tensión, y controlando esas variables, tú puedes controlar la velocidad de salida del equipo, ¿no? Teniendo el torque constante. Pero el gran problema de esto es que el variador te envía este tipo de tensiones. Te envía una tensión tipo pulsos. ¿Y qué es lo que hace con el motor? Si el motor no está preparado para soportar estas tensiones pulso, lo que se va a hacer es que el aislamiento se te queme rápidamente. O sea, si la vida útil del aislamiento es 10 años, con estos tipos de pulsos te baja a la mitad. Eso es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Muchos de los fabricantes, en el caso, por ejemplo, de Siemens en particular, usamos un tipo de aislamiento. Bueno, realmente es un tipo de recubrimiento, ¿no? Lo que hace fábrica le hace un barniz especial al aislamiento para que justamente prepare el aislamiento para que soporte picos de tensión de 2000 voltios cada microsegundo. Es un aislamiento que lo llamó Siemens Durinit IR2000, ¿no? Que hace que lo recubra todo el aislamiento del equipo y soporta estos tipos de tensiones, ¿no? Nosotros decimos que nuestro motor es un inverter duty. Duty, ¿qué es? Es uso. Y entonces es un motor preparado o con uso con variador de velocidad. Pues se llama inverter duty. Entonces, eso es el aislamiento, eso es importante. En el mercado también puede ver que no hay motores con tipo de aislamiento especial para uso variador. Que lo que va a pasar es que, como les comento, el motor va a trabajar, pero con el tiempo se te va a ir dañando el aislamiento. Entonces, es importante tener un motor preparado para uso con variador de velocidad. ¿Ok? Bueno, esto es otro punto importante, es el comportamiento de torque de un motor eléctrico, ¿no? En función de una velocidad variable. Yo les comentaba en las láminas pasadas que la curva de torque de un motor con uso de variable velocidad se hace de forma constante, ¿no? O sea, la torque es constante. Sin embargo, hay un tema, que el motor eléctrico desde la mitad de la velocidad, o sea, de 50% a 100%, como ven, es de forma constante. Pero debajo del 50% de la velocidad, el torque decae. ¿Por qué decae? Porque recuerden que el ventilador del motor está acoplado al rotor. Por ende, si es que tu rotor gira más lento, va a hacer que ingrese menos flujo de caudal al motor y por ende tu motor se te va a calentar. Entonces, para motores autoventilados, ¿no? Como hay acá, autoventilados, simplemente lo que hace es que el motor decae por temperatura. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En algunas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, hay algunas máquinas que se requiere que trabaje a bajas velocidades, que sabemos, ¿no? Que trabaje, no sé, a 15 o a 20 hercios. Entonces, en esas condiciones donde requieres trabajar a bajas velocidades y por tiempos prolongados, la recomendación, señores, es que el motor sea con ventilación forzada, ¿no? Siemens lo tiene, podemos pedir unos accesorios y hacemos que la ventilación sea con ventilación forzada, ¿no? Y ya con esa ayuda, ustedes pueden tener pues un rango de operación de torque constante desde su velocidad cero hasta el nominal, que es lo que se recomienda. ¿Ok? No sé si está ahí alguna pregunta, Julio. Creo que alguien activó su micrófono. Si tienen consultas, señores, por favor, con confianza, la realiza. ¿Ok? No, no, no hay ninguna consulta todavía. Ok, listo, Julio. Si hay, por favor, no te me interrumpes. Bueno, respecto a las partes mecánicas, eh, también tener en cuenta puntos muy importantes.
¿no? Todos los motores eléctricos tienen un diseño de tipo de montaje. Eso es importante recalcar. Cuando ustedes ven la placa del equipo, por ejemplo, los motores NEMA, te dice tipo de montaje. En los motores NEMA, si hablamos de montaje horizontal, hablamos de un montaje F1, ¿no? Con la caja viendo de atrás, la caja a la derecha. Si la caja va a la izquierda, es un montaje F2. Ustedes siempre van a ver que los motores NEMA, la caja de conexiones, no está en la parte superior, sino está en la parte derecha, viendo desde atrás del motor. Es un montaje F1. También hay otros tipos de montaje. Por ejemplo, los montajes en piso, ¿no? O montajes en pared, que puede ser, por ejemplo, montaje vertical, ¿no? Como está acá, ¿no? Montaje vertical. Un W5. W5 que ya el eje va hacia arriba y el W6 el eje va hacia abajo, ¿no? Entonces, ustedes dirán, oye, Cristian, ¿qué pasa si yo traigo un montaje horizontal, un F1, y resulta que lo instalo en montaje W5? O sea, compro un motor F1 y por equivocación lo instalo en montaje vertical. ¿Qué pasaría? Simplemente el motor se te va a dañar en un muy poco tiempo. Porque recuerden que estos motores tienen acá unos platillos. Y estos platillos tienen un engrase especial, ¿no? Y el engrase baja por gravedad. Entonces, el engrase está más o menos por acá y sale por acá. Tú al ponerlo de forma vertical, como no hay gravedad en forma vertical, lo que va a hacer es que el rodamiento nunca se engrase. Por ende, tu motor se te va a quemar en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, el rodamiento se te va a quemar en muy poco tiempo porque no está engrasado correctamente. Entonces, es crucial, señores, al momento de hacer una buena dimensionamiento del equipo, ¿no? Es saber cómo se va a instalar el equipo, cómo se va a montar el equipo. Y dependiendo del montaje del equipo, se tiene que diseñar al momento de configurar el tipo de montaje. ¿Ya? Entonces, esto es un punto importante. También hay, por ejemplo, montaje en pared, ¿no? Como ven acá. Ya montaje en techo, el tipo C1. C1 y C2. Entonces, pero igual, recuerden que es importante saber el tipo de montaje del equipo. ¿Bien? Otro punto es el tema de grado de protección, ¿no? Los equipos, los motores eléctricos, sabemos que pues siempre están instalados, digamos, no siempre, pero mayormente en caso, por ejemplo, de minería. Cristian, Sí, dime, Julio. Sí, te escucho, Julio. hay una pregunta con respecto a la ventilación Sí. de John. Dice, ¿la ventilación forzada contribuye también a mantener la vida útil del motor? En todo caso, cuando está trabajando permanentemente a temperaturas por encima de lo normal. Eso es lo que pregunta, ¿no? Claro. A ver, la ventilación forzada básicamente va en función de la aplicación de la máquina, ¿no? Lo que nosotros recomendamos es, si es que la aplicación te exige una velocidad por debajo de 30 hercios en tiempos muy prolongados, ahí en ese escenario sí se recomienda que el motor pues sea ventilación forzada. Pero por ejemplo, si tenemos un motor que trabaja a 60 hercios y el motor se te calienta, que por ahí va la pregunta, entiendo, ahí lo que puede pasar es que puede ser ya otro tema. Una cosa es por aplicación que te exige, que requiere transformación, y otro tema ya que por un factor externo el motor se caliente, que ya es muy diverso, ¿no? Por ejemplo, puede ser que sea supongamos, tienes un mal montaje, el motor no está alineado correctamente y esto hace que el motor por vibración mecánica, la temperatura aumente. Entonces ahí si tú le pones una ventilación forzada en ese escenario, no te va a servir para nada. El motor igual se te va a hacer calentando porque es un factor externo. Ya tienes una mala, digamos, un mal montaje mecánico. O, por ejemplo, no sé, tienes un desgaste prematuro de aislamiento, ¿no? Puede ser que tengas sobrepicos de corriente y esto hace que el aislamiento interno se te caliente. Poner la ventilación forzada no va a aliviar eso. Eso ya es otro tipo de problema. Entonces, de nuevo,
La activación forzada solamente se utiliza cuando la aplicación baja debajo de 30 Hz y en un rango de operación constante. En ese escenario, sí se recomienda poner ventilación forzada. Ok, No sé Cristian. si quedó claro la respuesta. Ok, Sí, sí. listo, señores. Continuamos. Después, ¿qué más tenemos? El grado de protección. Yo les comentaba que el grado de protección de los motores eléctricos, por lo general, ya que estos equipos se instalan a la intemperie, es muy importante, es muy relevante. Entonces, en el caso de los motores, manejamos por lo general IP55, ese grado de protección, IP55. Cada primera letra o cada primer número significa una protección. Por ejemplo, el primer 5 que está acá es protección contra sólidos y el segundo dígito es protección contra líquidos. Entonces, cuando hablamos que el primero es 5, estamos indicando que es un DAS Protected, o sea, es un motor protegido contra polvo. ¿Ya? Dice que el ingreso de polvo no está completamente prevenido, pero no puede ingresar en una cantidad suficiente como para que pueda interferir con el correcto funcionamiento del equipo, protección total frente al contacto. También hay un IP65, que ya es una protección casi es contra polvo, totalmente hermético. Que lo que hacen es que los tapones del motor, que tienen acá unos taponcitos para el reengrase, el engrase, prácticamente lo sellan. El tema del drenaje también lo sellan. Entonces hace que el motor ya sea totalmente hermético. La caja de bornes lo sellan. Entonces lo hacen muy hermético. Pero el primer dígito es contra polvo. El segundo dígito es contra líquidos. Entonces tenemos, cuando hablamos de 5, estamos indicando que es un motor preparado para que pueda soportar chorros de agua en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Ya si tú quieres tener un motor, por ejemplo, sumergible en agua, ya sería un IP57 a 1 metro, o mayor, un P58. Por lo general, lo que nosotros manejamos, o lo que maneja casi los motores como estándar, es o IP55, IP65, si quiere presión contra sólido, o IP56, si quieres presión contra líquidos. Entonces va a depender de la zona que tengas. Esa es la recomendación. Supongamos que es un ambiente donde hay mucha lluvia, donde puede llover bastante y el equipo está de intemperie, ahí podemos, por ejemplo, recomendar un IP56. Por el contrario, si tenemos un motor que está expuesto a bastante polvo, por ejemplo, polvo muy fino, supongamos que está en el norte, en Sechura, donde hay polvillo muy fino, seguramente ahí vas a necesitar un motor IP65, más no un IP55. Entonces va a depender de qué condición está expuesto el motor para hacer un correcto mencionamiento de grado de protección. Como estándar viene IP55. ¿Okay? Bueno. ¿Qué más tenemos? Respecto a la parte de construcción operativa del motor. A ver, esto es el motor eléctrico, un motor NEMA. ¿Qué es lo que tiene? Primero tiene, ven acá, el sello. Esto es la que ven acá, se llama el sello, ¿no? El sello lo que hace es evita justamente el ingreso de partículas sólidas al motor. Y también lo que hace es que la grasa del rodamiento se filtre a la parte exterior. Esto hace el sello. Y hay tipos de sellos en los motores. Ahora van a ver, por ejemplo, los motores NEMA I88841 usan un sello especial, un sello llamado Improsil, que es un sello tipo laberinto, ¿no? Que totalmente, digamos, hermetiza el equipo. Después manejamos, bueno, el eje, que está acá. El eje es de un tipo acero carbono, 1045. Es, digamos, es bastante robusto para cargas muy, muy, muy duras. Bueno, tenemos el rotor, ¿no? En el caso de los motores Siemens, de los motores NEMA Siemens, usamos rotor tipo de cobre. Eso también es un diferenciador respecto a otras marcas. Nuestro rotor está hecho de cobre. Lo estándar es de aluminio. Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre aluminio y cobre? Básicamente es el tema de la conductividad.
el cobre es un material mucho más conductivo, por ende se hace un motor más eficiente. Ahí también tú puedes reemplazar fácilmente si es que se te malogra el rotor. Con ese aluminio ya no te sirve. Bueno, tenemos el entrehierro, ¿no? Que es justamente el gap o la separación entre entre el rotor y el estator. Tenemos también los rodamientos, ¿no? Que ven acá. Entonces, rodamiento. El rodamiento es el componente mecánico donde se soporta el peso del rotor, ¿no? Es un componente muy importante del motor. Entonces, tenemos dos rodamientos. Tenemos un rodamiento al lado del ventilador y otro rodamiento al lado del eje. Tenemos dos rodamientos. Algunos fabricantes de máquinas, ¿qué es lo que hacen? Le ponen un rodamiento diferente en cada lado. O sea, por ejemplo, como saben que justamente el eje es donde soporta mayores fuerzas axiales y radiales, le ponen un rodamiento más grande al lado del eje y uno más pequeño al lado del ventilador. Por ejemplo, así son otras marcas. En el caso de Siemens no. En el caso de Siemens, nuestros motores NEMA, tanto el rodamiento al lado del eje como al lado del ventilador son exactamente iguales. Exactamente iguales. ¿Y esta qué ventaja es? Básicamente es un tema de reposición, ¿no? Tú tal vez como responsable de una planta, no quieres tener un inventario para rodamiento al lado del eje y otro para el ventilador. Basta que tengas un rodamiento y te separamos. Entonces reduces inventario. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos? Después, en la parte posterior tenemos acá el ventilador, ¿no? El ventilador, como ven acá, la tapa del ventilador. Tenemos el ventilador, por lo general es de un material polipropileno, no es un plástico estándar, digamos, es un material más robusto que soporta mayores partículas de polvo. También tenemos la opción de colocar un ventilador tipo bronce, ¿no? Si sabemos que el ambiente es bastante corrosivo, tiene muchas partículas de polvo, la recomendación es cambiar a ventilador tipo bronce. También lo podemos hacer. Después tenemos acá estas boquillas que se ven acá ustedes, señores. Esta parte de acá es para hacer el engrase del rodamiento del motor. Tenemos uno acá, en el platillo, y tenemos otro acá. Acá se coloca la grasa del rodamiento. Es un punto muy importante. Ustedes saben, como cualquier máquina rotativa, ¿no? Como un carro, si tú no haces un correcto lubricación de rodamiento, simplemente el equipo se te va a dañar en un muy corto tiempo. Una Entonces, consulta. ¿Aló? sí, sí, te escucho. ¿El rodamiento es sellado o...? Porque tengo entendido que los rodamientos sellados ya vienen con su grasa interior, Correcto, con las tapas, y ya no correcto. necesitan engrase. Así es, Maximiliano, es correcto Y tu estos comentario. rodamientos, tengo entendido por lo que usted está explicando, Ujú. no tienen las tapas, porque se van a lubricar. ¿Me podría Eh, especificar? sí, claro que sí, te comento, Maximiliano. Esto va a depender del tamaño. Como tú bien comentas, hay unos herramientas que ya son sellados, ¿no? Que ya tiene internamente la grasa y te dura un determinado tiempo de uso, como tú bien comentas. Y otros que son reengrasables. ¿De qué depende uno u otro? Es del tamaño constructivo de la máquina. A ver, en el caso de los motores NEMA, me parece hasta 15 HP, que son los más pequeños, digamos, ya vienen sellados de fábrica. Ya cuando vemos los motores más grandes, de 20 hacia arriba, ya son reengrasables. Ajá. En este caso es un motor, yo imagino, de 20 HP, por eso que Ah, te viene con esta boquilla de engrase. Pero tu observación ya. es correcta, son para motores pequeños, los Gracias. sellados. Gracias. Listo, listo, no hay problema. Entonces tenemos este engrase y obviamente también tenemos un punto de desfogue de la grasa, ¿no? Que está acá. Obviamente, pues la grasa no te dura para siempre, hay que reengrasarlo durante un periodo determinado. Esto también es un punto de falla, ¿ah? Que quede claro. Si ustedes no reengrasan adecuadamente el motor, donde te muestra la placa cada cierto tiempo, y hasta la cantidad, o sea, tienes que ver la cantidad, después el periodo de engrase y el tipo de engrase, tienes posiblemente tu rodamiento se te va a estar con muy poco tiempo. Entonces, hay que tener claro, primero usar el tipo de grasa, la periodicidad de grasa, de periodicidad, y
y con eso vas a tener pues, una vida útil larga de tu rodamiento. La tienes acá. Después tienes acá, en esta boquilla que ven ustedes acá, es donde puedes sacar, digamos, cuando el motor internamente se condensa, básicamente por diferencia de temperaturas, ¿no? Por ejemplo, si tienes tú un motor instalado a 4000 metros, donde en la parte, donde afuera es una temperatura, digamos, gélida, e internamente es una temperatura alta, porque el motor está trabajando, por diferencia de temperatura simplemente lo que hace es que el motor se condensa internamente. Entonces lo que se requiere es justamente esta boquilla para que toda la condensación interna se retire. Se retire por acá. ¿Correcto? Después, otro punto importante es que los motores NEMA, los nuestros, vienen con doble agujero en las patas. ¿Ven acá? Tiene doble agujero. Bueno, acá no se ve en la parte posterior, pero también tiene doble agujero. ¿Y eso qué ventaja me da? La ventaja que te da es que tienes un montaje, tienes variedad de montajes. O sea, al tener dos agujeros en las patas, tú puedes ir montando dependiendo tu base. ¿Ya? Tú puedes cambiarle el montaje. ¿Qué más tenemos? Bueno, el cáncamo, que ven acá, el cáncamo es para, bueno, para que tú puedas izarlo dentro de tu planta, lo puedes ir moviendo dentro de la planta. La caja de bornes es otro punto importante. La caja de bornes, como comenté, los motores NEMA siempre van a un lado, ¿no? Los motores IS van en la parte superior. Los motores NEMA siempre van al lado, por ejemplo, que este fuera el lado derecho, viendo de atrás. Y se ven básicamente tres cables, ¿no? Otra diferencia, por ejemplo, que los motores NEMA no viene con, digamos, con caja de, o sea, no viene con terminales, la palabra. Viene con cables sueltos. Les comento como una vez vendimos unos motores, me acuerdo, NEMA a un cliente y el cliente me llama, oye, Cristian, ¿qué pasó? Me vino un motor sin terminales. Y es así, los motores NEMA vienen sin terminales, así es como de estándar. Pero sí te viene obviamente con un etiquetado, ¿no? Cada cable tiene un etiquetado, donde tú lo puedes ver cada cable, qué fase es. Pero de nuevo viene sin terminales. Después, el corte de la caja es de corte diagonal. Ven acá, es un corte diagonal. Tiene este corte diagonal. Y los motores, en el caso de los motores Siemens, tiene acá un sello de la caja de neopreno. ¿Ya? Es un material que se adhiere a la caja entre punto y punto, y eso hace que básicamente la caja sea totalmente hermética. Llega a un IP56. ¿Ya? Un IP56. Entonces, obviamente con esa hermeticidad lo que logras es que no ingrese ningún polvo, no ingrese polvo ni líquidos a la caja. ¿Correcto? Una consulta ahí, mi estimado. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una consulta. Ahí en la caja de conexión tenemos una bornera para tierra, ¿correcto? Así es, Álvaro, correcto. Ya. Hay otros motores que en la carcasa también llevan para aterramiento de estructuras. En este caso, Correcto. ¿llevaría también este motor o no? ¿O Así solamente la es. caja de borneras nomás? Es que hay dos, recuerda, hay dos tipos de... El motor viene primero sus tres fases con un cuarto cable para aterrar al equipo eléctricamente. Pero recuerda que también la misma carcasa, dependiendo de digamos, de las corrientes parásitas que el motor puede tener, le puede dar a la carcasa. Entonces lo que se hace es que también tú mismo atierras o aterras la misma carcasa. Entonces, tienes un aterramiento, la parte eléctrica, ¿no? Para proteger digamos, al motor, y tienes otro aterramiento para la carcasa, pero ya eso es para proteger a las personas. Porque, ¿qué pasa? Supongamos que tú tienes los tres cables y tienes el cuarto cable, lo atierras eléctricamente el equipo, listo. Y supongamos que el motor te está trabajando, pero la carcasa no está aterrada. Y por ahí el operario está trabajando y toca la carcasa. ¿Qué es lo que hace? Posiblemente el operario va a tener una descarga eléctrica. Lo que hace que la corriente, recuerden, la corriente pasa por donde, digamos, donde tiene menor ohmiaje. Entonces, por ende, va a pasar por el operario. Entonces, ¿qué es lo que hace lo que se recomienda hacer realmente es que la carga sea totalmente aterrada? De hecho, en las patas, bueno, acá no se aprecia, pero tiene un punto de aterramiento en la carcasa. Entonces, la recomendación, señores, es que también
tengan doble aterramiento. Uno de la carcasa, que es más para proteger a las personas, y otro es la conexión a tierra de la caja de bornes, que es para proteger al motor. Hola, buenas tardes. Claro. Disculpe, mi estimado, quería ahí cerrar un tema, la idea. Sí. Era respecto, ¿este motor ya viene preparado con la segunda aterramiento o es que hay que adaptarlo No, a estos motores? va a depender del tamaño, Álvaro, del tamaño. Ya a partir de un cierto tamaño, ya viene de fábrica con eso. Ok, gracias, muchas gracias. Listo, Álvaro. Por ahí vi otra pregunta por ahí, creo. Sí, hola, buenas tardes. Dos preguntas. Sí, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. En los motores Siemens, la selección del rodamiento varía, es de acuerdo a la velocidad que desarrolla. Por ejemplo, ustedes normalmente para los motores, ¿qué tipo de rodamiento utilizan? ¿De bolas, cónicos, de acuerdo a la velocidad que desarrollan? Y otra segunda pregunta es para el conexionado de motor. Si yo quiero una estrella triángulo o un triángulo estrella o uno directo, o si voy a conectarlo a un variador de velocidad, ya me viene en la etapa, ya me viene identificado cómo hacer la conexión en la etapa de donde está la caja de conexiones. Ok, Daniel. A ver, buena pregunta. A ver, primero al tema del rodamiento. Efectivamente, el rodamiento se dimensiona más que todo en función de la aplicación y de cómo se instala con la carga. Para ¿Ah? hacer RPM que va a desarrollar. Claro, también la RPM. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú sabes que hay tipos de transmisiones, ¿no? Por ejemplo, si es una transmisión directa, le llaman, ¿no? Que es tienes acá el eje, un acoplamiento y, por ejemplo, un eje de la bomba. En ese caso, por ejemplo, lo que soporta el eje son fuerzas axiales, Así es. ¿no? En ese sentido. Entonces, ahí, por ejemplo, un remento de bolas va bien, no hay problema. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si este mismo eje soporta fuerzas radiales? Por ejemplo, cuando es transmisión por poleas, ¿no? Tienes acá una polea, y acá Un molino, digamos. ya, por ejemplo, un molino. Tienes acá una polea, el eje del molino. En ese caso, ¿qué es lo que va a pasar? Es que mi eje va a soportar fuerzas radiales más que axiales, radiales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tienes fuerzas radiales, recuerda que internamente dentro del rodamiento hay una especie de bolitas. O sea, va a haber un punto de contacto. Pero como soporta más fuerzas radiales, se te va a gastar muy rápidamente este rodamiento. Entonces, lo que se recomienda para cargas con grandes fuerzas radiales, por ejemplo, el molino, como tú comentas, Daniel, en ese caso, cambiarlo a rodamiento tipo rodillos. ¿Ya? Entonces, eso es la recomendación. Va a depende del tipo de transmisión que el motor tiene hacia la máquina. Ahora, respecto a la velocidad, ¿no? Tú dices, correcto, si por ejemplo tienes altas velocidades, un motor de 3600, bueno, 3500 y tantos, ¿no? Porque nunca hay la velocidad sincrónica. Entonces, en ese sentido, ¿qué va a pasar? Es por altas velocidades va a haber un desplazamiento axial del eje. Entonces, ahí lo que se hace, ya se le pone un sello especial. Se le pone un sello especial para justamente evitar este desplazamiento axial del eje. Pero nuevo, el rodamiento va en función de la aplicación y el tipo de transmisión. La otra pregunta era respecto al conexionado, ¿cierto, Daniel? Así es. Ya, Sí, buena tipo de pregunta. conexión. Ajá, a ver. A ver, la cantidad de cables va a depender de la potencia. Por lo general, arranque estrella, triángulo, son para potencias pequeñas y medianas, máximo 100 HP. Es raro ver un motor de 100 HP con arranque estrella, triángulo. Es rarísimo. Entonces, lo que tú vas a ver, Daniel, por ejemplo, tú compras un motor de 50 HP. Vas a ver un motor que está preparado para trabajar en 230 y en 460, doble tensión. Entonces te va a Así ir es. te va a ir con 6 cables. Con 6 cables para que tú puedas hacer el tipo de conexionado para tu arranque estrella triángulo. Y tú cuando abres esta tapita que está acá, abres esta tapita, tú ves la parte, digamos, Ya. interior de la tapa y vas a ver el conexionado. Te va a indicar cómo conectar para que sea un arranque estrella triángulo. Y si yo quiero conectar un variador de velocidad,
un variador de frecuencia, un BFD. También te va a indicar. Ahí vas a tener que obviamente unir seguramente algunos cables internamente para que entren las 3 líneas del BFD. Ok, muchas gracias. Listo, Daniel. No hay problema. Ok. Cristian, Sí, ahí hay otras dos consultas por el chat. a ver. A ver si lo podemos. Bueno, la primera consulta es, bueno, con respecto a la protección de tierra, ¿no? Ujú. Dice, cuando hablas de proteger al motor, ¿a qué haces referencia, no? Internamente en el motor, ¿qué se está conectando? ¿Tierra o es el neutro? Ujú. Ya, no sé si la pregunta va en función a la carcasa. A la parte eléctrica, a la parte eléctrica. Claro, bueno, como te digo, o sea, el motor, hay dos tierras, ¿cierto? Uno es para proteger al motor Ujú. y otro es para proteger a la gente que está cerca del motor. La tierra del motor es un, digamos, es un cuarto cable, que puede ser a veces la tierra compartida del tablero, ¿no? Que viene del variador o que viene del arranque. Esa es la tierra del motor. Pero hay otra tierra que es para proteger a las personas cercanas al motor, que esa es la tierra en la carcasa, que casi algunos clientes nunca lo instalan, ¿no? Pero eso también está mal. Lo que se tiene que hacer es aterrar la carcasa. ¿Para qué? Para que la carcasa no tenga corrientes parásitas. Entonces, si tú te apoyas a la carcasa, no tengas una descarga de corriente. Es para eso. Una última pregunta. Para Sí, áreas de clasificación División 1, División 2 y División 1, División 1, ¿hay alguna sí. especificación especial que tenga Siemens para ese tipo de áreas? Sí, claro. Manejamos motores, se llama motores a prueba de explosión. Exacto. Explosion Proof. Explosion Lo, Proof. manejam- lo manejamos, Daniel. Bueno, ahí sí hay unas características especiales del motor, ¿no? Por ejemplo, ya el motor se hace un IP66. Lo que pasa que dependiendo de la zona de clasificación, tú sabes pues que un ambiente con combustión puede ocasionar, digamos, Clasificación 1, explosiones. División 2. Gas natural. Gas, correcto. Por ejemplo, cuando es gas, ya estamos hablando que el motor tiene un sello especial para que las chispas que el motor podía generar no genere una explosión, ¿no? Entonces, lo que se hace es un envolvente especial a toda la carcasa y la caja de opciones para justamente evitar eso. Siemens lo tiene también, se tiene para hacer el segmento, no hay problema. Y para en caso de bombas Cristian, sumergibles, Bombas sumergibles, las sí, bombas de con turbinas, motobomba sumergible. ¿me hablas los de eje hueco? Así es. Sí, también manejamos motores. Ahora, bueno, acabando la charla y una lámina, esos motores también manejamos, los motores verticales eje hueco. Para el Ok, segmento de agroindustria también lo manejamos. así es. Ujú. Cristian, Sí. ¿qué tal? Hay otra consulta acá con respecto al factor de servicio, ¿no? Ujú. Dice, consulta, con respecto al factor de servicio 1.15, ¿el motor puede trabajar permanentemente o solo es en el arranque el 15% del factor de servicio? Claro que Puede consulta. trabajar permanentemente, pero con la condición que las variables eléctricas sean las nominales. Sean las nominales. O sea, que sea la tensión, la frecuencia, corriente nominal. Si esa condición se mantiene, no hay problema. Pero, por ejemplo, si arranca con variable velocidad, no. Porque justamente el RAI cambia esas variables. Ok, Cristian. Una Ok. consulta en el mismo tema. Sí, sí. Generalmente el factor de servicio, como usted lo explica, es una carga adicional que se le da de acuerdo a la corriente nominal del motor. Correcto. Algunos especialistas recomiendan no tomarlo en cuenta muchas veces, ¿no? Porque estamos forzando al motor. Ujú. Por eso creo que va la pregunta, ¿no? Se le podría hacer trabajar por periodos cortos, ¿no? Con ese factor de servicio, pero no sería Claro, recomendable, ¿no? ¿Usted claro. qué recomienda? Claro, de hecho, a ver, cuando uno diseña una máquina, ¿no? Al momento de diseñar unas máquinas, siempre hay un factor de seguridad. Por ejemplo, tienes una bomba y la bomba te exige 80 kilowatts para accionarla. Entonces siempre dicen, ¿no? El diseño, oye, hay que usar un factor de seguridad, le llaman. Pues depende de cada uno de 1.1, 1.2, dependiendo, ya cada uno tiene su propio manejo, ¿no? Entonces,
a la potencia de la máquina le pones un factor digamos, de seguridad, y con eso calculas la potencia de tu motor. Vamos, tienes 80 kilowatts, pongo factor de seguridad 1.2 y me bota 100 kilowatts. ¿Qué es lo que hago? Entonces yo elijo un motor de 100 kilowatts, ¿cierto? Para que me arranque mi carga de 80 kilowatts, sin problema. Y encima a eso tengo que agregarle un factor de seguridad ya del mismo motor, que es 1.15. O sea, el motor, ante cualquier eventualidad de la carga, podría sobrar hasta 115 kilowatts. Claro, obviamente, la idea es que solamente es en caso de emergencia, ¿no? En caso de ponte que el motor se atasca, la bomba se atasca y pasa algo imprevisto, ya, ahí te soporta un 15% más. Pero no digamos, pero no es en condiciones nominales. La idea es que pues trabaje siempre a su potencia nominal, ¿no? Esa es la recomendación. Claro, Porque al porque, final, si tú... disculpe, claro, Sí. porque yo cuando voy a calibrar los dispositivos de seguridad de los motores, Ujú. llámese, por ejemplo, el relé térmico, yo lo regulo pues a la corriente nominal del motor, Claro, ¿no? tiene que ser así. Entonces, Así no es. lo regulo con ese 1.15% que es factor de seguridad. Y lo que usted dice es cierto, ¿no? Cuando tengo un problema, que se me está disparando la llave porque ya llega esa carga y pues ya tengo ese plus, yo le podría dar por ese periodo corto, ese plus, hasta que solucione el problema y después volverlo a su trabajo nominal, ¿no? ¿Podría ser así? Correcto, correcto. Así es realmente el correcto funcionamiento. Ah, ya. Así Gracias, es. gracias. Listo. Ok. Bueno, entonces continuamos, señores. El tema del tamaño construido, el famoso frame, ¿no? Del equipo. ¿Esto cómo se calcula? A ver, ustedes cuando ven los motores, vamos a pasar esto. Ok, voy a poner acá. Entonces, el motor tiene el famoso frame, ¿no? ¿Qué es el frame? Es básicamente la distancia del centro de las patas al centro del eje. Entonces vemos acá un ejemplo. Cuando decimos carcasa 143T, ¿qué se refiere? Ustedes primero toman los dos primeros dígitos, en el caso sería 14. El 14 lo dividen entre 4 y eso te indica en pulgadas. O sea, cuando hablamos de un frame 143, estamos indicando que el centro de las patas, el centro del eje es de 3.5 pulgadas. ¿Ya? 5 pulgadas. Ahora, el otro dígito, el dígito 3, que está acá, hay una tabla de Siemens, acá al dígito, al 3, buscan el tamaño, 140, y te dice que es 4. ¿Y 4 qué es? 4 sería 2F. ¿Y 2F qué es? Es la separación de los pernos. Del primer perno al segundo perno. Yo le decía que el motor Siemens maneja 2 pernos en las patas. 2 pernos, 2 pernos. Entonces, la separación de este perno, el primero con el primero de la otra patita, es 2F. ¿Ya? Y la letra T, bueno, básicamente es el tema del eje. ¿Ya? Entonces, así sacamos el frame del motor. Otro punto importante es el tema de la brida, ¿no? La brida es un componente mecánico que sirve para acoplar a una carga, ¿no? Entonces, hay tipos de brida. El estándar de NEMA es el C-Phase, que está acá. Es el estándar, ¿no? Como se aprecia acá. Acá está la figura, es un C-Phase. Estas bridas, ¿cómo es? De la carga se emperna al motor. Así es, de la carga al motor. Hay otra brida que se llama la D-flange o la D-flage, la brida tipo D, que es ya como un plato. Ven acá, es un plato. Y esta es al revés. El motor se emperna la carga. ¿Ah? Entonces Siemens tiene ambos. Tiene tanto la C-phase como la D-flange. Tiene ambos. Y va a depender, digamos, de la carga, ¿no? Donde se va a acoplar la máquina. ¿Okay? Bueno, respecto al tema de los ejes. Entonces, yo le decía que el 40 es la distancia de centro de pata a centro de eje. Entonces, si hablamos de un frame 40, 40 entre 4, hablamos de 10. Entonces, hay 10 pulgadas, centro de eje, centro de patas. Ahora, el último dígito, vean acá, cuando vemos que es T, vemos que es un eje estándar. Cuando vemos que es un TS, es un eje corto. Cuando vemos que es un TC, vemos que es un motor, pero con una brida tipo C. Cuando vemos que es un TD, es una brida tipo D. Cuando vemos TZ,
es que ya es un eje especial. Por ejemplo, Siemens vende, por ejemplo, a fabricantes de bombas, por ejemplo, a Grundfos, a Atlas Copco, y por lo general, estos fabricantes de máquinas le piden un diseño especial a Siemens, ¿no? Del tamaño del eje y todo eso. Le ponen un DZ, un poco para proteger el sueño de ellos mecánicamente. Entonces ya cuando ven ustedes un Z es que el tamaño del eje del motor es un diseño especial diseñado para un fabricante específico, ¿no? Como comenté, puede ser un Grundfos, un Atlas Copco, etc. Entonces así más o menos podemos identificar cómo es el tamaño del eje. ¿Okay? Bueno, acá lo que justo conversábamos, cómo dimensionábamos los rodamientos, ¿no? Yo les comentaba a ustedes que hay dos tipos de fuerzas. Bueno, primero hay los rodamientos de bola, que son los estándares, y los tipo rodillo. Entonces, la selección de uno u otro va a depender de qué fuerza está aplicado a la carga. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos una máquina que básicamente se aplica una carga axial, o sea, que sea un acople directo del eje a la carga, podemos decir que es suficiente un rodamiento tipo bolas, que está acá, no bolas, estándar. Pero si la carga es una carga radial, o sea, transmisión por poleas, ¿no? Como ejemplo dijeron, un molino de bolas por poleas, en ese escenario lo que se recomienda es cambiar a un tipo rodillo, este tipo de forma. ¿Por qué? Por los puntos de contacto. Acá solamente hay un punto de contacto, acá hay varios puntos de contacto. Ahora ustedes dirán, oye Cristian, ¿qué pasa si a una transmisión por poleas le pongo este rodamiento? Sí, te va a funcionar, va a trabajar el motor por un tiempo, pero obviamente el tiempo de vida útil va a ser mucho menor, te va a durar muy poco tiempo. Y después de la presión, ¿no? Dice, hoy no, es que el motor de tal marca es malo. Lo típico, ¿no? Cuando el motor dura poco es porque el motor de la marca es malo. Entonces, la recomendación es siempre, señores, al momento de nosotros dimensionar un motor, hay que tener claro cómo es la transmisión del motor a la carga. Y dependiendo de eso, hay que colocar pues el tipo de rodamiento. ¿Ya? ¿Ok? Otro punto importante es el tema de la lubricación, ¿no? Que les comenté. Lo que sí me recomienda es un tipo marca Shell, que es un Unirex N3. Esa es la recomendación del tipo de lubricación que se debe usar un motor eléctrico para Siemens. Algo que quisiera comentarles, bueno, no está en la lámina, pero también dirán, oye Cristian, ¿qué pasa si tengo cargas combinadas? O sea, una máquina, un motor que soporte tanto fuerza axial como radial. También hay máquinas así, por ejemplo, el otro día vimos un mezclador, me acuerdo. Un mezclador, imagínense ustedes un motor vertical con el eje hacia abajo, pero que el peso de la máquina soporte el eje y al mover el hélice del mezclador también soporta una fuerza axial. Entonces, en ese caso, el motor soporta fuerzas combinadas, tanto fuerza axial como fuerza radial. La pregunta es, ¿hay qué tipo de rodamiento uso? Bueno, en ese caso, lo que fábrica recomienda es usar un rodamiento tipo de contacto angular, que es una forma tipo un rombo, básicamente, que ya soporta fuerzas combinadas, tanto fuerza axial o radial. ¿Ya? Entonces, tenemos, señores, va a depender un poco de la aplicación. Entonces, hay que tener claro cómo es la aplicación y cómo es la transmisión de carga para hacer un correcto dimensionamiento del rodamiento. ¿Okay? Bueno. Ahora, respecto al tipo de rodamiento, ¿no? Que también es muy importante. Siemens tiene un acuerdo mundial con SKF, ¿no? SKF es nuestro proveedor de rodamientos a nivel mundial, es para todos los motores, tanto motores NEMA, motores IS, todos usamos SKF nosotros. Y cuando ustedes ven SKF, ven ustedes una nomenclatura especial, ¿ya? Cuando ven que comienza con el dígito con dígito 6, estamos hablando que es un motor de rodamiento de bolas. Si comienza con la letra NU, rodamiento, es un tipo de rodillos. ¿Ya? Entonces, el dígito primero va a depender del tipo de rodamiento. Después, el otro dígito, que es por ejemplo, en este caso el número 3, se refiere al ancho del rodamiento, ¿no? ¿Qué tan ancho el rodamiento? Y ahí hay tipos, hay el tipo 3 y el tipo 2. Yo les comentaba, señores, por ejemplo, que otros fabricantes usan al lado del eje
el ancho tipo 3 y al lado posterior usan el tipo 2. Claro, como saben que pues, las fuerzas son diferentes al eje como anterior, usan eso un poco para abaratar costos, ¿no? En el caso de Siemens no. Nosotros usamos tanto el rodamiento al lado del eje como al lado del ventilador, usamos el mismo tipo de rodamiento, ¿ah? El tipo 3. Después el otro dígito 18 es la medida, ¿no? El diámetro del rodamiento. Y por último, pues el sello y la tolerancia, ¿no? Pero así sacamos cuál es el tipo de rodamiento. Acá está lo que comentaba. Por ejemplo, tenemos acá el rodamiento tipo 6.2 versus el tipo 6.3, ¿no? Ven acá tenemos un 6.209 y 6.309. La diferencia de estos tipos de series es básicamente el aumento de capacidad dinámica y el aumento de fatiga de carga, ¿no? Tú tener una serie 300, tienes un 55% de aumento de capacidad dinámica y un 4% de aumento de fatiga de carga. O sea, tienes un rodamiento mucho más robusto, te va a ahorrar mucho más tiempo, una serie 300. ¿Correcto? Acá es un ejemplo, ¿no? Bueno, acá los amigos de la otra marca, que ya usted lo conoce, van a ver acá la placa del motorcito, ¿no? De ellos, y van a ver dos tipos de rodamiento. Ven acá la plaquita, el rodamiento al lado del eje, que ven acá un 6.3, ¿no? Y un rodamiento al lado del ventilador, que es un 6.2. Ellos usan eso, ¿no? Un poco para abaratar costos usan ellos. En el caso de Siemens, ¿no? Acá tenemos la ficha de un motor NEMA, igualito, digamos, misma potencia. Ambos son motores ¿de qué potencia? Acá es un motor de 15, bueno, de 20 HP. 20 HP. Ven que en el caso de Siemens, tanto al lado del eje, ¿ven? 63, como al lado del ventilador, es exactamente el mismo rodamiento. Entonces, de nuevo, eso te ayuda básicamente a que tengas menos inventario de ¿cómo se llama?, de rodamiento, y también te ayuda en el comportamiento dinámico de la máquina, porque tú tienes una máquina más uniforme, ¿no? Ya tener una máquina uniforme también hace que la vibración baje, sea menor. Si tú tienes una máquina que tienes un rodamiento uno y otro al lado del ventilador, haces que su comportamiento dinámico de la máquina sea menor. Por ende, tiene mayor vibración. Entonces también es un punto diferenciador, ¿no? En caso de Siemens. Bueno, otro punto importante es el tema de los sellos, ¿no? Los sellos o los famosos retenes, le llamamos, ¿no? Los sellos son, como comenté, es un componente mecánico que básicamente lo que protege es para que proteja al motor contra ingreso de polvos o líquidos, y también es un componente justamente para evita que las grasas del rodamiento se retire, ¿no? En el caso de nosotros, los motores NEMA, ¿qué es lo que usamos? Si es un motor NEMA estándar, usamos dos tipos, los Bearing y los All Seal, y va a depender de la potencia del equipo. Para potencias menores usamos los Bearing y las más grandes usamos los All Seal. Ahora, si el cliente nos exige un motor IEEE 841, que es para gran minería, ya el motor viene con un rodamiento, un sello tipo Improsil, que se ve acá en esta imagen, ¿no? Que ya digamos, un sello mucho más robusto, ¿no? De hecho, ven acá, tiene acá internet tipo laberinto, que es lo que hace, que evita que ingrese cualquier polvo, cualquier líquido. Simplemente cuando está trabajando, por ejemplo, acá hay polvo, entra por este agujero y al momento de girar sale por acá. Entonces evita pues que ingrese cualquier polvo o cualquier líquido al motor. Lo hace totalmente sellado, ¿no? Ok. Después, otro punto importante es las corrientes parásitas, ¿no? Esto es un punto muy importante que a veces siempre pues lo obviamos, un poco para abaratar costos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que los motores eléctricos para potencias grandes, hablamos de tamaño 400 en NEMA hacia arriba, generan corrientes parásitas, ¿ya? O sea, imaginemos que tenemos un motor no sé, pues de frame 400, arrancado con variable velocidad, que lo que hace el variador envía tensiones e impulsos, y esto a la vez envía corrientes parásitas.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta corriente parcial va desgastando con el tiempo el rodamiento, la grasa de rodamiento y también rodamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa esto, ¿no? Ven que la imagen está ahí las pistas marcadas, el rodamiento quemado, la grasa totalmente quemada, ¿no? Y eso por qué es, de nuevo, por el fenómeno llamado fluting, ¿no? Que es un fenómeno que básicamente desgasta el rodamiento. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Dos cosas. Pues, primero, hacer un rodamiento aislado, ¿no? ¿Qué haces? Aíslas el rodamiento, básicamente para que no, o sea, el rodamiento se cambia a un material de tipo cerámico para evitar eso. Otro le ponen una escobilla, que básicamente esa escobilla es para aterrar, ¿no? Yo le decía que la carcasa, tú puedes colocar una tierra, ¿cierto? Le decía hace un momento. Entonces lo que hacen es que los rodamientos se pone esta escobilla, entonces lo que hace es que la corriente parásita pase por la carcasa y la carcasa va a la tierra del motor y listo. Entonces no va a dañar a los rodamientos. Entonces, esta es una solución importante. De nuevo, este fenómeno es importante porque ya cuando hablamos para frame 44T mayores, los más grandes, digamos, este fenómeno se hace mucho más grave. Entonces, ténganlo en cuenta, por favor. ¿Ok? Vamos a pasar. Ok, después el tema de la ventilación forzada, ¿no? Y también ya hablábamos que le podemos colocar a la parte posterior un motorcito, como ven acá esta imagen, que está acoplado al ventilador del motor, ¿no? Y trabaja siempre, incluso cuando él está a bajas velocidades. Entonces, con esto evitamos pues que el motor se caliente. Y esto es básicamente para qué? Por ejemplo, cuando son máquinas que trabajan de 4-1. ¿Qué es 4-1? Que de la velocidad nominal lo dividen entre 4. O sea, si trabajan en ese rango o por debajo de ese rango, se recomienda esta ventilación forzada. ¿Okay? El encerramiento ya cambia, ¿no? Es un tipo TEBC, el encerramiento para la ventilación forzada. Cristian, Sí, te escucho, disculpa, Julio. disculpa que te interrumpa. Hay una pregunta, entonces, para que lo puedas contestar rápido. En un A ver. motor, con uno de los rodamientos dañados, ¿qué tanto influye cambiar solo el rodamiento defectuoso en el comportamiento del motor? Ah, buena pregunta. ¿Sabes qué es lo que pasa? La recomendación es cambiar los dos, básicamente por un comportamiento dinámico. Recuerden que un motor es una máquina rotativa. Entonces, la idea es que, digamos, ambos rodamientos tengan la misma vida útil o tengan el mismo desgaste, entre comillas. ¿Qué pasa? Si tú lo pones uno nuevo a uno y el otro uno usadito, a punto de malograrse, su comportamiento dinámico se reduce, ¿no? Porque va a tener a un lado un rodamiento nuevecito y a otro lado un rodamiento viejo, deteriorado, con un desgaste normal de la aplicación. Entonces, al tener eso, tienes un menor comportamiento dinámico y podrías tener, digamos, problemas de vibración mecánica. Ese es el problema. Entonces, nosotros cuando hacemos siempre los famosos overhaul, ¿no? Se recomienda que cambiemos los dos, ¿no? Para que ambos tengan una misma vida útil de operación y no Ajá. tengan problemas digamos, de problemas de vibración mecánica. Obviamente, yo sí he visto que algunos útiles le cambian el dañado. Es válido, ¿eh? Es válido, se puede hacer, pero si sepan, hay que saber que si hacen eso, posiblemente tengan un problema mecánico. Va a haber una vibración que es normal, porque tú vas a hacer un rodamiento nuevo, del otro lado un rodamiento desgastado. Por ende, hay una vibración mecánica normal. Es Ajá. como que tú tengas un carro, ¿no? Tengas un carro y si cambias tú la llanta, le pones una llanta nueva adelante y atrás pones llantas viejas, ¿no? Desgastadas. Si no, cuando van a carretera siempre ven como una vibración. Lo mismo con un motor. Va a ser lo mismo. Ok, Cristian. Cristian, hay otra consulta. ¿Cuánto tiempo se deben lubricar los rodamientos de un motor? Ya, eso va a depender de la velocidad del motor y del tamaño del motor. No lo tengo en la mente, pero más o menos, a ver, te doy un ejemplo, un motor de un frame 444, que es el más grande de los motores NEMA, estamos hablando cada 30.000 horas. 30.000 horas si es de 2 polos y cada 40.000 horas si es de 4 polos. Obviamente, ¿por qué menos tiempo los de 2 polos? Porque aquí a más altas velocidades,
obviamente requiere más lubricación que un Ujú. motor de 4 o 6 polos, que gira más lento, entonces la reducción es menor, ¿no? El rango es menor. El rango es mayor, ¿no? Tiene más rango. Entonces va a depender de cosas, como le digo, va a depender del tamaño del motor, del frame, y va a depender de la velocidad del motor. Ok, Cristian. Ujú. Ok. Bueno, entonces continúo. El tema de eficiencia de motores. Ok. Sí, ese es un tema muy importante, ¿no? Que está ya muy en boda porque obviamente pues la eficiencia va en forma directa respecto al consumo de energía, ¿no? Tienes un motor más ineficiente, por ende vas a tener un motor que te va a consumir mucha energía, por ende vas a pagar más en energía eléctrica. Entonces, digamos, la tendencia es tener ahora motores más eficientes. Si bien es cierto, en Perú no hay una norma que te exija una eficiencia mínima. O sea, tú puedes ver en el mercado, por ejemplo, si vamos a motores IS, todavía puedes ver motores IE1 o IE0 incluso, ¿no? Que son motores muy, muy básicos, digamos. Sin embargo, la norma en Perú, básicamente hay una norma de etiquetado, ¿no? ¿No? Como máquinas se ven categoría A, categoría B o C. Por eso tú puedes saber si es un motor eficiente o mediano no eficiente. La ventaja es que nosotros en Siemens, digamos, ya como estandarización manejamos lo siguiente. Para eh, motores NEMA, usamos el NEMA Premium Efficient, que vendría a ser un IE3, ¿no? Como mínimo. Es lo estándar. Y para motores, por ejemplo, IS, usamos un IE2 como mínimo. Entonces ya es importante usar más que todo para el tema de ahorro energético. Ahora, yendo al tema de costos, viendo acá, por ejemplo, en esta lámina, un motor de 1.5 kilowatts tiene un promedio de 12 años de vida, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la inversión inicial de este motor te cuesta $500. El tema de instalación, mantenimiento, etcétera, te cuesta $150. Y la vida útil, o sea, el costo de energía en estos 12 años, te cuesta $18.100. O sea, es casi, yo diría, un 90% yendo al costo, es costo de energía en toda su vida útil. Entonces, por eso que radica la importancia de usar motores eficientes. Ahora, yendo a la industria, para que tengan un panorama más o menos general. ¿Cómo es la industria? Nosotros producimos, digamos, una cantidad de energía. La industria usa el 43% de esa energía. Entonces, edificios, el 7% de energía, la parte doméstica, ¿no? Las casas, etcétera, el 7%, transporte, 3%. Ahora, de este 43% que usa la industria, el 70% lo consumen los motores. O sea, es una parte muy importante. Y solamente el 30% lo consumen los equipos de iluminación, los equipos de IT, etcétera. Nosotros podemos decir, de cada 100 kilowatts que se consume, 30 kilowatts será consumido por un motor eléctrico, ¿no? Entonces, por eso ahí donde radica la importancia de usar motores eficientes. Ahora, ¿qué es la eficiencia? La eficiencia es la relación entre la potencia de salida entre la potencia de entrada. Y la potencia de salida es la potencia mecánica entre la potencia eléctrica. Entonces, puedo decir que la eficiencia es igual a 1 menos, la diferencia es las pérdidas entre la potencia de entrada. ¿Correcto? Ahora hay dos puntos importantes. La eficiencia de un motor depende de dos cosas. Va a depender primero del tema de cuál es el cost fee de tu sistema, cuánto es el factor de potencia. Si el factor de potencia es cercano al nominal, tienes una alta eficiencia. Pero si el cost fee va bajando, el motor se hace un poquito más ineficiente. Y otro punto grande es el tema de la carga. Eh, el motor, cuando está en la carga nominal, al 100% de carga es motor más eficiente. Bueno, realmente cuando está de 3/4 a carga nominal es eficiente. Pero a baja porcentaje de carga y es motor más ineficiente. Es por eso, por ejemplo, cuando nosotros ponemos un motor muy sobredimensionado, ¿no? Podemos tener una carga ineficiente. Por ejemplo, tenemos una carga que acciona 50 kilowatts o 50 HP y yo para asegurar le pongo un motor de 100 HP. Estoy casi el doble. Entonces, lo que va a pasar es que mi motor está sobredimensionado.
está a mitad de carga. Entonces, está a mitad de carga, por ende, mi motor va a ser ineficiente. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso. La recomendación, señores, es que el motor trabaje de 3/4 de carga a full carga. Ahí es donde el motor es eficiente. Bueno, ahora respecto a la flujo y potencia, bueno, como ustedes saben, pues un motor eléctrico recibe energía eléctrica y después hay puntos de pérdidas, ¿no? Pérdidas de calor, de cobre, del aluminio, del entrehierro, del rotor, del jaula de ardilla. En todo punto del motor hay pérdidas, en las chapas magnéticas, en la carcasa, en los rodamientos. O sea, en cada punto siempre hay pérdidas del motor, hasta en la carga hay pérdidas. Entonces, obviamente, siempre un motor no va a ser totalmente eficiente, siempre va a tener pérdidas. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Siemens como marca justamente para que las pérdidas sean menores posibles? Bueno, básicamente estos puntos. Primero es que el acero magnético estamos usando de bajas pérdidas. Tenemos un acero tiene menos pérdidas. Después, el rotor tiene un tratado térmico, ¿no? El rotor, las placas del rotor tienen un tratado térmico. Después, otro punto es que usamos acero carbono de alta resistencia, que es un E45, ¿no? Que puede aguantar altas temperaturas. Después usamos una disminución de distancia entre hierro. Esta separación, justamente este gap que le llaman, es justamente un punto de ser más ineficiente el equipo. Entonces, cada vez tratamos que sea este gap cada vez más pequeño, para que tenga menos pérdidas. Usamos doble capa de bobinado, con una mejor calidad de cobre. ¿No? Hay calidades de cobre que usamos. Por lo general, Siemens es una marca bastante orientada a la eficiencia. Nosotros usamos siempre, digamos, los materiales lo mejor posible. Otro punto es, bueno, el Improsil, ¿no? Usamos sellos Improsil. Y también un punto muy importante es el diseño de la máquina. Por lo general, ustedes van a ver que el aletaje de los motores Siemens tiene esta forma, ¿no? Esta forma como que medio aerodinámico. Van a ver que el aletaje de otros motores, de otras marcas, es como que más horizontal, ¿no? Horizontal, acá no. Tiene esta forma de aletaje, pero no es porque Siemens, digamos, se le ocurre hacer eso. Es por un tema de mejor disipación térmico. Cuando tú dices todo este tipo de aletaje, lo que hace es que la disipación sea mejor. Entonces, a tener mejor disipación hace que el motor sea más eficiente. Bueno, eso lo paso rápido. Bueno, acá. Respecto a las diferencias entre un motor IS o un motor NEMA. Estas son las diferencias típicas que podemos ver. Primero son las curvas de torque, ¿no? Las curvas de torque, en el caso de NEMA, tenemos este tipo de curvas, la NEMA D, ¿no? la más alta, la NEMA C, A y B. En el caso de motores IS, va a depender básicamente del tipo de aislamiento, ¿no? ¿Con qué aislamiento usas? O clase H o clase F, tienes el tipo de torque, curva de torque. Otra diferencia, ay, ¿qué pasó? Acá, listo. Otra diferencia es el tema de las eficiencias, ¿no? En el caso de IS, usamos eficiencias en función de la norma IS 60.034. Esta normativa clasifica el motor en 4 eficiencias, desde IE1 hasta IE4, ¿no? En el caso, digamos, tenemos el IE1, que es una eficiencia estándar, IE2 el High Efficient, IE3 Premium Efficient, y IE4 es Super Premium Efficient. Bueno, ahora incluso hay un IE5, ¿no? También que han sacado ahora último, pero como estándar hasta IE4, digamos. En el caso de NEMA, se llama en función del norma NEMA MG1, tenemos 3 tipos. El Premium Efficient, que es el más alto, el Energy Efficient, el segundo, y el estándar. Entonces, en el caso de Siemens, todos los motores, sin excepción, todos son Premium Efficient. Todos son Premium Efficient en motores NEMA, que equivaldría a un IE3, ¿ya? En IS. O sea, nuestros motores son Premium Efficient, equivalente a un IE3 en IS, estándar. Otra diferencia es el tema de las tolerancias, ¿no? Los motores NEMA tienen mayor tolerancia. ¿A cuál? Primero, por ejemplo, a la tensión. Tienen más o menos 10% en tolerancia.
En IS solamente es más o menos 5%. Después la frecuencia. La frecuencia en IS puedes tener más o menos 2%. En el caso de NEMA tienes más 3 o menos 5%. ¿No? Es lo más relevante, las tolerancias. Un motor NEMA es más tolerante ante estas variaciones de tensión o de frecuencia. Y ahí radica, por ejemplo, por qué usan las minas, ¿no? Nosotros sabemos que pues, las minas son lugares muy alejados, ¿no? No están en la ciudad. Y cuando más alejado está de la ciudad, por lo general hay caída de tensión, ¿no? Por tema de longitud de cable. Mientras el cable sea más largo, desde donde genera energía, siempre hay caída de tensión. Por eso, pues, que se aprecia mucho el motor NEMA porque justamente tiene mayor tolerancia a caída de tensiones. Un motor IS no. Entonces, una gran diferencia. Otra, bueno, lo que ya conversamos, ¿no? El tema del montaje. También en IS también hay tipos de montaje, pero ya comienzan con IM, IMB3, IMB35, ¿no? Como acá ya son F1. La diferencia radica básicamente en la posición de la caja de bornes. La caja en los motores NEMA van siempre a un lado y en IS van en la parte superior, ¿no? También. Bueno, otro punto es el tema de enfriamiento o el tema de encerramientos, mejor dicho, ¿no? En el caso de NEMA, el más estándar se llama el TFC, Total Enclosed Fan Coolant, o sea, es un motor totalmente cerrado, autoventilado. En IS sería un IC411, la nomenclatura, ¿no? También hay variantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el motor TEAO, ¿no? Que es un motor sin ventilación, ven acá. Es un motor con doble eje y sin la caperuza. Entonces dirán, ¿esto para qué lo uso? Hay unas aplicaciones, por ejemplo, los fabricantes de ventiladores, ellos usan doble eje. Un eje acá el ventilador y otro acá otro eje. Y dirían, ¿y cómo refrigera el motor? Simplemente el mismo hélice de la máquina ventila el motor, ¿no? Hay esas aplicaciones. Que se llama en IS IC418. Después tenemos el TBC, que es el de ventilación forzada, o IC416 en IS, que se pone en la parte posterior un motorcito justamente para ventilación forzada. Después tenemos el TEAAC, que es el motor ventilado aire-aire, ¿no? Totalmente, que tiene en la parte superior un intercambiador de calor, ¿correcto? También se puede pedir en caso de... Pero esto más va orientado, por ejemplo, a motores de grandes potencias o motores NEMA, ¿correcto? Gracias. Ok, otro punto importante, señores, es el tema de la equivalencia, ¿no? Por ahí, yo tengo, por ejemplo, a veces clientes me dicen, oye, Cristian, ¿qué pasa si mi motor NEMA se me quema? ¿Lo puedo cambiar por un IS? Por ejemplo, si en IS tengo en stock, se puede hacer. Se puede hacer. Por ejemplo, tienes un motor, supongamos, de un frame 213T y resulta que en el mercado no tienes, no hay justamente ese stock, pero consigues un motor IS. Entonces, lo que tienes que buscar es un motor IS de frame 132S, que son equivalentes ambos. Yo le decía, ¿no? El motor NEMA, los primeros dos dígitos, ¿cierto? Divides entre 4. O sea, 44 entre 4, eso es la cantidad de pulgadas, ¿no? Entonces hablamos acá 11 pulgadas. Llevando a milímetros, hablamos de un motor de 279.4 milímetros. Entonces sería un equivalente a un motor frame 280, porque esos milímetros. Habría una diferencia de 0.6 milímetros, ¿no? Ahí le pones simplemente unos liners, ¿no? Para nivelar y listo quedaría. Pero ya, digamos, te salvas pues de parar planta, por ahí si no consigues motor NEMA. Por lo general los motores NEMA son para, digamos, para importación. Acá un motor IS sí lo puedes conseguir en el mercado. Igual los muestro siempre para que ustedes sepan las equivalencias en motores IS y en motores NEMA. Tienen una cierta equivalencia. Ok, algunas diferencias en resumen. Bueno, el frame de los motores NEMA está hecho en pulgadas, el motor IS está hecho en milímetros, obviamente por lo tipo de normativa, ¿no? Posición, bueno, en motores NEMA está hecho F1, que es montaje horizontal, con patas, caja a la derecha, y en IS es un IMB3, por ejemplo, es equivalente. Otro es material del rotor. En el caso de los motores de Siemens, usamos rotor de cobre, casi siempre, los motores NEMA, lo hace más robusto, y en IS usamos de aluminio, casi todos en el mercado, todas las marcas que ustedes pueden traer motores en el mercado, los IS están hechos rotor de aluminio. Y ahí también radica el peso, ¿no? Si tú ves un motor, por ejemplo, de 100 HP,
un motor IEC versus un motor IEC de 100 HP, pero de NEMA, versus IEC, vas a ver que el motor NEMA pesa más que el IEC. Ambos son de hierro fundido. ¿Por qué pesa más? Es por el tema de rotor, ¿no? Uno está hecho rotor de cobre y otro está hecho rotor de aluminio. Ahí radica la diferencia entre peso, por ejemplo. Otro es la conexión, por ejemplo, el tema de, caso de NEMA está hecho de terminal, bueno, acá es al revés, ¿ya? NEMA está hecho de cables etiquetados, disculpen, acá me equivoqué yo, cables etiquetados en NEMA, lo que les decía son simplemente 4 cables, las fuerzas más la tierra, o caso serían 7 cables si fueran un arranque de triángulo, más su tierra, y en el caso de IS no, tú eres la tapita de la caja y va a ser terminales, todo bien identificado, ¿no? Para que conectes. Bueno, la eficiencia, en el caso de NEMA, Siemens como marca ofrece Premium Efficient como estándar. Todos los motores son Premium Efficient, que equivaldría a un IE3 en IS. ¿Okay? Otra diferencia es los sellos, ¿no? En el caso de NEMA, digamos el tope de gama, que es el IEEE 841, usa el sello Improsil, ¿no? El que les decía el sello tipo laberinto. En el caso de IS, bueno, usan, depende de la potencia, o el Berrin o el All-Seal. Otra diferencia es las tolerancias, ¿no? Lo que ya hablamos. Un motor NEMA tiene mayor tolerancia, tanto tensión como frecuencia. Entonces, eso lo hace un motor, digamos, más robusto en ambientes alejados, donde sabemos que puede haber caída de tensión o subtensión o caída de frecuencia. Otra diferencia es las cajas de bornes, ¿no? En el caso de NEMA está hecho a la derecha, diagonal, y tiene un sello de neopreno en las cajas. Este sello neopreno hace que sea hermético totalmente en la caja de bornes y hace que el IP sea un IP56 la caja de bornes. En el caso de IS no, en la caja IS la caja va en la parte superior, tiene un corte recto y sello de caucho. Otra diferencia es el diseño de aletas, ¿no? El motor NEMA, en nuestro caso en los motores Siemens, su diseño es un aletaje aerodinámico, ¿no? Que garantiza pues una ventilación correcta. En el caso de IS es más de aletas horizontales. Otro punto es el balanceo dinámico, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? El balanceo es importante porque esto te da el nivel de vibración en la máquina. En el caso de NEMA es 0.06 pulgadas por segundo como vibración. En el caso de IS es 0.16, tiene mayor vibración. Y bueno, curvas de torque, NEMA B y NEMA F, el diseño F en caso de IS. Bueno, yendo a portafolio, señores, Siemens tiene un portafolio bastante completo, bastante potente. De hecho, nosotros con Manelsa es nuestro distribuidor especialista en motores. Ellos manejan stock de motores, manejan motores de origen asiático, los 1L0, que son motores más de distribución, ¿no? Aún siendo distribución manejamos eficiencia hasta IE2, por ejemplo. El estándar de IEC en Siemens es un IE2. Tenemos también los motores europeos, ¿no? Los 1L1, que ya son motores más configurados, por ejemplo, si lo quieres con sensor de temperatura, con encoder, etcétera. Cosas ya específicas, tenemos también de Europa, que podemos traer tanto de Alemania o de República Checa. Y después los motores 1L2, que son nuestros motores NEMA, ¿no? El motor NEMA que más va orientado al mercado de minería en Perú y al mercado de oil and gas, ¿no? Los 1L2. Bueno, el portafolio completo, señores, acá les muestro el portafolio que manejamos en Siemens, ¿no? Pueden ver, tenemos el GP100, que es un modelo, digamos, más estándar de los motores Siemens. El motores NEMA es el más económico. Llegamos hasta el frame 449T, ¿no? De 0.5 hasta 200 HP, hasta 8 pares de polos. Este viene con doble tensión, ¿no? Justamente para conectarlo en estrella triángulo. Todos son NEMA Premium, sin excepción. Todos son. No hay ningún modelo NEMA Siemens que sea un Standard Efficient. Todos son Premium. También todos son de hierro fundido, ¿no? Sin excepción, todos son de hierro fundido. Y sí el segmento, ¿no? Por ejemplo, este modelo está más orientado a un segmento agroindustrial o minería mediana o baja. Tenemos el SD100, que se llama el Severy Duty 100, ¿no? Que tiene más rango de potencia, ¿no? Y gasta con HPs. Y bueno, esa es la diferencia básicamente con el GP100. Tenemos después el SD100 i88841, ¿no? Que comentábamos que ya es el tope de gama en motores eléctricos, que viene con el sello Improsil, que viene con nivel de vibración muy bajo, que con los elementos, digamos, aislados, es tope de gama de Siemens.
Y para potencias mayores, por ejemplo, queremos motores hasta de 350 a 800 HP, tenemos el modelo SE200, que son carcasas tamaño 500, motores grandes. Y para finalizar, los motores HS100, que son motores verticales, eje hueco, que justamente ahí me hacían una pregunta respecto a este motor, justamente Daniel me preguntaba si tenemos motores para bombos verticales, ¿no? Este es el motor. Que ven es un motor vertical con eje hueco, justamente para esas aplicaciones. También lo tenemos. Tenemos hasta de 25 hasta 30 HP como potencia, 4 polos. ¿Ya? También es motor NEMA Premium, hierro fundido, agroindustria y agua el segmento. Pero, digamos, lo peculiar de este motor es que tiene una brida tipo P, ¿correcto? Que justamente se acopla a la carga. Y acá lo pasamos rápido. Carcasa, el GP100, como comenté, es un modelo el más estándar que manejamos. Paso rápido porque ya conversamos. No me detengo mucho en esto. Bueno. No sé, Julio, ¿estamos con el tiempo todavía, Julio? Creo que ya me pasé ya. Sí, estamos con el tiempo, pero no sé cuánto te falta para culminar. Son 10 minutos. ¿No? Correcto. ¿Sí? Continúo. Ok. Sí, 10 Listo. minutos. Y señores, entonces un tema para acabar y tampoco no tomar mucho tiempo de ustedes. Es el tema de cómo seleccionar un equipo, ¿no? Que esté bien claro. Hay 4 criterios primero. Al momento de tú configurar un equipo hay que hacer varias cosas, obviamente. Primero es la parte eléctrica, es lo importante. Saber cuánto es la potencia del motor, obviamente. Saber la velocidad, la tensión, el tipo de conexión del motor, si es delta estrella, el factor de potencia, la eficiencia, rango de velocidades. ¿De qué velocidad el equipo va a trabajar? Otro dato importante es el tipo de datos mecánicos, ¿no? ¿Cómo es la posición? Como ya comentamos, ustedes por ningún motivo tienen un motor diseñado para que sea horizontal, ponerlo vertical. Al hacer eso, automáticamente va a hacer que tu motor se te dañe en muy poco tiempo, ¿no? Porque como comenté, si lo pones tú vertical, ya no va a caer el engrase, por ende se te va a dar el rodamiento, ¿no? Entonces es crucial saber cómo es la posición del motor. Después el tipo de transmisión, ¿no? Si es por poleas, directo, brida. Y dependiendo de esto, ustedes van a poder elegir el tipo de rodamiento que se requiere de la aplicación. Obviamente también saber qué tipo de máquina vas a accionar, ¿no? Si es una máquina, un ventilador, una bomba, un molino. Depende de eso vas a poder también dimensionar tu equipo. Un punto importante también saber es el tipo de fuerzas, ¿no? Hay que saber mi motor a qué fuerza va a estar expuesto. Si es una fuerza axial, una fuerza radial o una fuerza combinada. Entonces, dependiendo de esos datos, tú eliges el tipo de rodamiento especial para tu motor. También hay que saber el tipo de control. ¿Cómo quieres controlar el equipo? ¿No? Es diferente arrancarlo con arranque directo a con barrera de velocidad. Sabemos que el drive de velocidad pues, te genera ondas en PWM, ¿no? Por ende el motor va a tener un estrés en la parte eléctrica, en el aislamiento. Entonces, toda esa parte hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? ¿Qué tipo de arranque vas a tener? Y por último, el ambiente, ¿no? Sabemos que en Perú pues tenemos ambientes diversos, ¿no? Tenemos alturas por arriba de 4000 o temperaturas por arriba de 4 grados centígrados, por ejemplo, en el oriente peruano. Entonces, saber eso es clave. Si el motor está expuesto a altas temperaturas, a humedad, o también hasta vibración mecánica. Por ejemplo, sabemos que algunos motores lo instalan, por ejemplo, en máquinas móviles. Por ejemplo, no sé, una pala de minería. Una pala es un equipo móvil que se está moviendo y el motor está metido en la caja. Entonces, el motor tiene que estar preparado para soportar ese nivel de vibración. Estos datos es relevante, ¿no, señores? Para tener un correcto uso del equipo. Y básicamente seleccionar bien el equipo. Porque si ustedes, digamos, obvian algunos datos, nos conlleva pues a tener errores al momento de mencionar el equipo y por ende a veces se lleva mala imagen de la marca, ¿no? Dice, oh, no, el equipo tal marca se malogró. Sí, se malogró porque no consideramos temas puntuales. Entonces eso es un punto, señores, importante a tomar en cuenta, ¿ya? El tema de mencionamiento de equipos. Otro punto importante es el tema de la condensación,
¿no? Como comentaba, acá está la humedad y acá está la temperatura de la zona del motor. En la parte que está en color celeste es condición normal del equipo. Por ejemplo, si tenemos una temperatura de 30 grados a 5% de humedad, el equipo está trabajando a una temperatura normal. Si está en la zona amarillo, que ven acá, señores, lo que se recomienda es que el motor tenga un drenaje el equipo. Comentaba, a diferentes temperaturas, el motor internamente se condensa. Y si no tiene un punto de desfogue de esa condición, simplemente el equipo se te daña, ¿no? Entonces necesitas un drenaje. En el caso de Siemens viene con un drenaje. Les mostré en la imagen del motor. Viene con un drenaje para que en caso que internamente se condense, ¿no? Puedas salir el agua. Y ya en la zona de color naranja es donde tienes que poner un calefactor, un heater, ¿no? Porque ya cuando hay mucha condensación interna, lo que hace es que pues el equipo se puede sulfatar internamente. Entonces en ese escenario le pones unos calefactores que rodean todo el bobinado y que básicamente se encienden cuando el equipo está parado. El equipo se para, se enciende y no hace que se sulfate internamente. El equipo arranca y se apaga eso, los calefactores. Entonces también un punto importante a tener en cuenta. Los famosos heaters o calefactores. Otro punto importante, señores, es el derrateo. Sabemos que nosotros los motores NEMA lo llevamos a alturas 4.000, 5.000 metros. Entonces, ahí hay dos formas que ustedes pueden tomar. Pueden tomar un motor derrateado, y se puede hacer, ¿no? Entonces, tienes tú la curva de altura y curva de temperatura, y dependiendo de esas dos condiciones, tú sabes tu factor de derrate. Entonces, tú aplicas este factor de derrate y ya sabes qué potencia tienes que tomar para que el motor trabaje bien. Pero también otro escenario, que tú puedes tener un motor customizado. ¿Eso qué es? Es que yo le pido a fábrica traer un motor preparado para que trabaje a 4.000 metros a tal temperatura. También se puede hacer. Las dos formas. Tener un motor derrateado o un motor customizado. La pregunta es, ¿cuál es mejor? Desde mi punto de vista, mejor, viendo la parte técnica, es tener un motor customizado. Eso es mejor. Porque hacer un motor preparado para que te bote la potencia a la altura determinada. Pero desde la punto de vista de la parte económica, tener un motor de es más económico, ¿no? Porque un motor considerado es mucho más caro que un motor derrateado. ¿Okay? Bueno, eso, bueno, acá solamente para acabar, señores, bueno, acá es un cuadro comparativo entre las marcas principales de motores. Bueno, yo lo que trabajo es motores Siemens, ¿no? También hay otras marcas. Acá lo que hice es un comparativo entre estas tres marcas. Bueno, tenemos a BEG, bueno, acá son todos tope de gama. Tenemos al SD100, a W22 y al Seriuti Super E de AE Baldor. Entonces acá tenemos, en el caso de motores Siemens, la diferencia es que los rotores, en el caso de Siemens está hecho de cobre. Todos los motores NEMA está hecho de cobre. En el caso de otras marcas usan fundición de aluminio o aluminio fundido a alta presión. Otra diferencia es el tema del material del ventilador. En nuestro está hecho de polipropileno o bronce si lo requieren. En caso de ellos usan, bueno, plásticos, en algunos casos, bronce o polipropileno. Otra diferencia es el tipo de material del eje. En el caso de Siemens, usamos todos, sin excepción, acero carbono 1045. Entonces, este acero carbono es un acero muy robusto. En el caso, por ejemplo, de BEG usa hasta una potencia 1040 y los más grandes 1045. En el caso de Baldor, bueno, usa un acero inoxidable. Los tipos de sellos, también importante. En el caso de Siemens, si es un tope de gama, todos, sin excepción, todos usamos sellos Improsil. En el caso de BEG, depende de la potencia. Recién a partir de 60 HP hacia arriba, usa los Improsil. Por debajo, usa otros tipos de sellos. En el caso de Baldor, bueno, ellos también usan todos sellos Improsil. El diseño mecánico, ¿no? La ventaja de Siemens es su diseño mecánico, digamos, innovador. Es diferente a los demás. Ven ustedes este tipo de aletaje. Este aletaje hace pues que tenga una mejor disipación de calor. Entonces eso le hace
lo hace, digamos, una diferenciación respecto a las otras marcas que tienen un aletaje mucho más horizontal, ¿no? Entonces, esto conlleva pues a que tenga una mejor disipación térmica de la máquina. Otro punto importante es el tema del rodamiento, ¿no? El rodamiento, en el caso de Siemens, son exactamente iguales, ¿no? Como comentábamos. Tanto al lado del ventilador como al lado del eje, el ventilador o al lado del eje son exactamente iguales, ¿no? El caso de BEG, bueno, un poco para apartar costos, lo hace diferente. El caso de Baldor también son iguales. Y caja de conexiones, bueno, en el caso de Siemens usamos un tipo sello de neopreno. En el caso de BEG usa un caucho de goma y en el caso de ABB usa también sello de neopreno. Todo lo que está acá, señores, está acá la referencia. Ustedes pueden acá buscar la referencia y van a ver todo lo que le he comentado, ¿no? Bueno, y para acabar, señores, Siemens maneja una herramienta bastante potente. Si capaz ustedes tengan un proyecto que quisieran usar motores Siemens, quisieran bajar planos mecánicos, curvas de eficiencia, térmicas, etcétera, entran a este link, ¿correcto? Y cuando entran en el link, ustedes entran a un configurador que se llama DT Configurator. Es libre, es gratuito, no requieres pagar. Entras a este configurador y automáticamente tú entras acá a la parte de motores y puedes hacer la selección del equipo, paso a paso. ¿Correcto? Bueno, no sé si yo acá acaba mi presentación, señores, no sé si tienen preguntas, me pasé casi 20 minutos de la charla, me disculpen. ¿Tienen Sí. alguna consulta? Bueno, Cristian, acá yo también estaba respondiendo algunas, pero bueno, para que quede claro, indica, en los motores customizados, por lo general, el frame es más grande que los derrateados, para proporcionar una mayor ventilación. ¿Cuál es su consulta, no? Ujú. No. No. De hecho, como son customizados, ya el paquete magnético lo preparan para una cierta altura. A veces sí coincide, pero a veces depende la fábrica, también lo customiza y también a veces reduce una talla el tamaño, customizados. Ya. Sí, esas son todas las preguntas, Cristian. Más bien agradecerte por el tiempo y la excelente charla que hemos tenido referente a estos motores NEMA para aplicaciones de uso severo y pesado, ¿no? Agradecerte por tu tiempo y muy buena la presentación, ¿no? Eh, bueno, y para todos también agradecerles por la asistencia y la participación en estas capacitaciones constantes que viene haciendo Manelsa. Ante cualquier requerimiento o inquietud, Manelsa, por medio de, bueno, con quien les habla Julio Rafael, es el encargado, el jefe de línea de accionamientos. Lo podemos ayudar en asesoramiento o selección también de los motores si es que requieren de alguna necesidad. Y todo esto también con el soporte continuo que nos da Siemens también, ¿no? Así es, así Agradecerte, es. Cristian. Listo, listo, Julio. De todas formas, señores, yo sé que, a ver, hablar de motores, a mí me apasiona realmente, conozco mucho este tema y si tienen algunas preguntas, sé que a veces queda un poco corto la charla, tienen acá mi contacto, tienen mi celular, Ajá. tienen mi correo, tienen alguna duda, con confianza me pueden escribir o llamar, estamos para apoyarles. De mi parte, fue un gusto, señores, estamos en comunicación. Ok, Cristian. Cuídense, Gracias. Muchas Hasta luego. gracias, Cristian. hasta luego. Hasta luego. Gracias.